Empezamos, doctor Bill. Correcto. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo Congreso Laboral Virtual 2020, que se estará llevando a cabo a partir del día de hoy, 28 al 31 de octubre del presente año. Tengo la satisfacción y es un honor para mí dirigirme a todos ustedes por este medio virtual. Soy la socia integral de la Sociedad Peruana de Derecho, capítulo Cusco. Les saluda la licenciada Ruth Ivanka Carrión Husto. No podemos comenzar este gran evento sin antes agradecer a nuestros colaboradores y auspiciadores, que son la Federación Peruana Unificada de Abogados, al Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Comité Euroamericano de Derecho Digital y al Instituto Yachay. Asimismo, agradecemos a todas las personas que han colaborado en la organización de este gran congreso. Bueno, empezamos este gran evento con las palabras del secretario general de la Federación. Bienvenido, doctor Bill Alan del Castillo Merma. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Blanca. Gracias por inaugurar este segundo Congreso Laboral organizado por la Federación Peruana Unificada de Abogados. Es un grato honor y también una satisfacción poder estar dirigiendo junto a todos los abogados que integran lo que es la Federación Peruana Unificada, y que se está generando ya mayores accesos para que se puedan afiliar, para que exista mayores beneficios para los abogados y también para los estudiantes de derecho. Y es así que nuestra comunidad jurídica, no solo abogados, necesita este tipo de eventos académicos que requieren las entidades en base a lo que es la certificación que piden para los concursos, y más allá también para la formación, que es la esencia en lo que es un abogado. Esta formación que tiene que ir nutrida de los mejores conocimientos, y es por eso la Federación ha convocado a los mejores especialistas en materia laboral. Tenemos más de 20 ponentes en esta materia, que no es nueva, pero existe todavía algunos vacíos y algunas deficiencias que tienen que subsanarse, que tienen que darse, problemas que hemos podido apreciar en la actualidad, que se está dando en el caso de las reposiciones judiciales, estos despidos que está pasando, la protección al Estado que se tiene que tener, la protección que se tiene que tener al trabajador también, y es base esencial de lo que es el derecho laboral. Del mismo modo, las indemnizaciones, los pagos de beneficios sociales, los convenios colectivos. Por eso invitamos a todos los que estén siguiendo esta transmisión a que hagan sus preguntas, se registren mediante lo que es un comentario en el Facebook, para que podamos estar ahí atentos, e incluso a los ponentes que van a participar, estar interactuando con ellos para poder, para que nada quede en duda, y que podamos con esto contribuir en la formación y en lo que es el fortalecimiento del derecho laboral peruano, y también considero internacional. Por eso tenemos varios ponentes que son de distintos países del mundo, y que nos complace agruparlos en base a lo que es uno de los principios y también funciones de la Federación, que ya como un gremio profesional nuevo, que está ya reconocido bajo lo que es el Ministerio de Trabajo, está tratando de fortalecer y de consolidar mayores lazos con otras instituciones. Por eso hemos publicado también los convenios que se está teniendo. Y digo esto para ya comenzar con lo que son las disertaciones en lo que es la especialidad laboral, que vamos a tener mayores beneficios, mejores prestaciones, y que van a ser cada vez innovadoras en el mundo del derecho. Muchas gracias, Ivanka, y estas serían las palabras de la Federación Peruana Unificada, a través, representada en este caso por mi persona. Muy agradecidos, doctor Bill. Ahora, a continuación, tenemos las palabras del representante de la Sociedad Peruana de Derecho, capítulo Cusco. Bienvenido, doctor Alex Javier Benítez Titos. Le cedo la palabra.
Hola Ivanka, gracias por la presentación. Efectivamente, la tarea loable que viene desempeñando la Sociedad Peruana de Derecho a nivel del capítulo Cusco es sumamente gratificante en mérito a la colaboración interinstitucional que ha desplegado y también, naturalmente, el trabajo denodado que realiza la Federación Unificada de Abogados del Perú. En mérito a ello, también ha recibido el apoyo del Instituto Yachag y el Comité Iberoamericano para llevar adelante este evento de carácter internacional, ¿no? Con ponentes que van a desarrollar los problemas laborales que se han presentado en tiempos de pandemia. Es meritorio también agradecer la colaboración de todos los profesores que hacen posible que se desarrolle este evento que se va a desarrollar durante 3 días y va a tener la participación de diferentes especialistas a nivel local, nacional e internacional. También vamos a tener el soporte de la Sociedad Peruana de Derecho como tal para llevar adelante este importantísimo evento académico que va a conglomerar a especialistas en materia laboral y naturalmente al final del evento vamos a llegar a conclusiones que van a beneficiar a una gran población que en estos tiempos de pandemia viene padeciendo muchos problemas laborales. Agradecido a la Federación, agradecido a Yacha y agradecido al Comité Iberoamericano, muy agradecido también a ti, Ivanka, por la oportunidad y naturalmente a todos los profesionales que hacen posible el desarrollo de este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alex Javier Benítez. Estamos muy agradecidos, la Federación Peruana Unificada de Abogados. Ahora tenemos las palabras del representante del Comité Euroamericano de Derecho Digital. Vamos a darle la bienvenida al doctor Antonio Tejado Encinas. Bienvenido, doctor. Doctor, por favor, si su micro activa, no le estamos escuchando, por favor. Sí, ¿ahora? ¿Mejor? Sí, doctor, se le escucha. Continúe, por favor, Bueno, doctor. Gracias. Sí, Antonio Tejeda Encinas, desde Londres, Europa. Bueno, buenas tardes a todos, o en mi caso, como estoy en Europa, buenas noches. Agradecer la idea del segundo Congreso de Derecho Laboral a la Federación Peruana Unificada de Abogados y que desde el primer momento contara con el Comité Euroamericano de Derecho Digital, por lo que al doctor Vilalan del Castillo y a toda su junta directiva le estamos agradecidos y esperamos que nuestro convenio de colaboración sea muy fructífero académicamente en este evento y en otros. Quería comentar algunas cosas. Una gran empresa, Instagram, con 12 empleados, fue comprada en 2012 por Facebook por $2.000 millones. Kodak, el gigante de la fotografía, quebró ese mismo año y tenía 145.000 empleados. Como presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, me corresponde dar unas palabras institucionales de bienvenida. Para nuestra institución, la gestión del conocimiento basada en el derecho es nuestra primera seña de identidad, pero no lo es menos que en ella hemos unido a inicio la tecnología desde dos vertientes. Desde el punto de vista de las implicaciones de las nuevas tecnologías en el derecho y en la sociedad en general, y desde el punto de vista de los tecnólogos, ya que los consideramos nuestros pares tecnológicos en este caso. Es decir, CEA Digital Law tiene un desempeño con énfasis en la gestión del conocimiento legal, técnico y tecnolegal. CEA Digital Law es la fusión de los dos mundos más importantes en la cuarta revolución industrial en la que nos movemos en la actualidad. Y digo los más importantes porque todo lo que tiene que ver con la transformación digital supone una disrupción tecnológica, un cambio radical en la sociedad, que abarca todos los aspectos de la vida y como hoy la conocemos y en mucha medida sobre incluso lo que aún no conocemos. De igual manera, el derecho tiene que lidiar con la incertidumbre que se genera en torno a todos los avances de las nuevas tecnologías, de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación y su implementación. Y no me refiero solo a la entrada en escena de las criptomonedas que trastocan todo el entramado financiero y la banca tradicional. Por cierto, hoy se ha realizado una transferencia de más de 1.000 millones de Bitcoin, 1.000 millones de euros a un costo de menos de $4 dicha transferencia. Como digo, tampoco
nos referimos solo al comercio electrónico, al comercio minorista, a la protección de datos, sino también a la ciberseguridad, a la realidad virtual, al Big Data, a la inteligencia artificial, a los drones, al Internet de las cosas, al Smart Contract, a blockchain y, por supuesto, y es de gran importancia, a los robots. Algunas previsiones muy pesimistas estiman que en las próximas décadas la robotización habrá destruido el 40% del empleo. Presuntamente nos van a quitar nuestros trabajos y, por ende, nuestras posibilidades de subsistencia como trabajadores. Estaremos todos de acuerdo, de todas formas, en que las nuevas tecnologías no son las únicas culpables. Les acompaña un movimiento general de precarización del empleo previo y unos índices de desempleo nada desdeñables. Hoy estamos empezando a oír un vocabulario nuevo como fintech, crowdwork, crowdsourcing, gig economy, prosumidores, economía colaborativa, con unos significados e implicaciones diferentes, pero sobre todo de un calado legal muy importante. El nuevo paradigma de la digitalización está teniendo y tendrá en el futuro un impacto cada vez mayor en los procesos productivos, en las estrategias empresariales, en las formas de empleo, en las relaciones laborales y sociales. Sin embargo, estos cambios no están predeterminados, sino que tanto los empresarios, por supuesto, en gran medida, pero también, por supuesto, los trabajadores y las trabajadoras, sus representantes y sindicatos, en los marcos regulatorios en los que se desenvuelven, las políticas públicas que encauzan también su desarrollo y, por supuesto, el papel del Estado y sus normas de gobierno, y no solamente a un nivel local, nacional o supranacional. Pero quizás lo más relevante en el debate actual, además del desempleo, es cómo pueden afectar en general las nuevas formas de trabajo en un mundo digitalizado, aunque sea sola por la enorme flexibilidad que permiten las nuevas tecnologías y que están llevando a una progresiva sustitución de trabajos estables por trabajos inestables, ocasionales o precarios, de lo que solo escaparían un reducido núcleo de trabajadores elevadamente cualificados. Así, el contrato que actualmente se considera típico pasaría a ser no el trabajo, o sea, empezaría a ser un trabajo típico, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo ocasional y no todo lo contrario. Es interesante y curioso además destacar que según los estudios más recientes, las nuevas tecnologías no han permitido generar hasta ahora incrementos de productividad a nivel global, pero sí están contribuyendo aún más a la fragmentación social. Y en esto debemos de replanteárnoslo. Les deseo una buena semana en este magnífico evento organizado por la Federación Peruana Unificada de Abogados, en la que el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, colabora y participa también con una ponencia el día 30, y deseamos el mayor de los desempeños académicos a todos los ponentes y participantes. Muchísimas gracias y buen desempeño. Muy agradecidos, doctor Antonio. Magníficas palabras que usted el día de hoy nos está brindándonos en este segundo Congreso Laboral Virtual 2020. Esperamos contar con su digna participación en próximos eventos. Muchas gracias, doctor Antonio. Ahora, finalmente, tenemos la participación del representante del Instituto de Formación y Capacitación Yachay. Bienvenido, doctor Isaías Quistehuilca. Le cedo la palabra. Correcto. Vamos a dar inicio a las ponencias. En primer acto, démosle la bienvenida a nuestro segundo Congreso Laboral al doctor Alvin Paul Quiroz Frías, quien es juez del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca, abogado por la Universidad Señor de Zipán, Chiclayo, egresado de las maestrías en Derecho Constitucional y Gobernabilidad EPG, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Recibamos con mucho entusiasmo al doctor Alvin Quiroz y su ponencia titulada Constitución y Derecho Laboral. Bienvenido, doctor Paul. Muy buenas tardes, espero se me esté escuchando bien. Correcto, doctor, se le está escuchando correctamente. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer y saludar y felicitar a la Federación Peruana Unificada de Abogados de Cusco por la gentil invitación que han tenido en mi persona
y también agradecer, en este caso, a Bill Alan del Castillo, conjuntamente con Alex Benítez, y bueno, a cada uno de los organizadores de este magnífico evento que concita la participación de no solamente abogados, sino también estudiantes de Derecho y sobre todo la comunidad jurídica que está presta a escuchar la participación de cada uno de los ponentes que se van a dar cita el día de hoy y seguramente a lo largo de las sesiones programadas. Sin lugar a duda, el día de hoy voy a abordar un tema relacionado a lo que son los derechos, en este caso del trabajador, desde la perspectiva constitucional, así que he tratado de puntualizar este tema para poder compartir con ustedes desde la perspectiva constitucional asociada justamente a los aspectos relacionados al ámbito del trabajo. Si me permiten, en todo caso, compartir la información que he preparado a efecto de poder desarrollarla de la mejor manera y poder, en todo caso, iniciar formalmente la presente. Bien. Hablar justamente del derecho al trabajo es, sin lugar a duda, es un tema muy importante por la lógica misma que concierne, dado a la consolidación que se da respecto de un Estado y que éste va a tener el ámbito del derecho, sobre todo en la protección misma, y esto va a conllevar a que nosotros partamos desde lo que es el derecho al trabajo sobre una justa respecto de la conceptualización como un mecanismo que es eficiente respecto de la superación, en este caso, hacia un determinado ámbito o un determinado sector. Es decir, en la medida de que exista un determinado empleo, vamos a hablar también de un trabajo digno y por ende las familias tendrán un mejor ingreso y acceso a bienes y servicios que se pueden en este caso establecer o excluir de una condición de una determinada pobreza. Además, no podemos tampoco dejar de señalar de que partir a hablar del derecho en este sentido del trabajo o del trabajador es partir justamente desde el punto de vista de la oferta que ésta va a generar o en su defecto cómo el trabajo humano es esencial para lograr lo que uno pretenda dentro del ámbito del mercado, ¿no? Entonces, el trabajo humano es esencial, como reitero, sirve para dignificar a la persona y además coadyuva o ayuda en ese sentido para que las diferentes empresas, los diferentes rubros o las diferentes actividades encuentren un sentido y sobre todo de aporte y sobre todo también para los efectos de la igualdad, de la consolidación y sobre todo por lo que ha servido y lo que se va a tener que dar, tomando como referencia inclusive el preámbulo del Tratado de Versalles. A partir de esta brevísima y muy importante introducción, quiero en todo caso también mencionar que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy, o trataré en cierta forma, lo esencial a lo que vienen a ser los derechos humanos desde esa perspectiva. Entonces, parto desde esta premisa, estableciendo que hay principios y derechos esenciales que van a ir directamente o van a estar esencialmente regulados con relación a la posible vida digna entre las personas que encuentran dentro de las declaraciones y los convenios internacionales. A todo esto lo vamos a denominar o se va a entender o se va a comprender respecto de los derechos humanos. Asimismo, encontramos lo referente a los derechos fundamentales como aquellos que ya de una otra forma vienen siendo derechos humanos positivizados en las constituciones estatales o en lo que concierne al derecho interno. Los derechos humanos, no está de más mencionarlo desde esa perspectiva, son inherentes a la persona y sobre todo universales, incondicionales y sobre todo inalienables, ¿no? Entonces, esta es la primera parte para poder ingresar directamente a lo que comporta la Declaración de los Derechos Humanos, que haciendo un recuento, o en todo caso directamente al artículo 23, se establece que toda persona tiene derecho al trabajo. Hay que también enfatizar a una libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y sobre todo a la protección contra el desempleo. Protección que seguramente
En este congreso se va a tener que analizar los diferentes aspectos que se han tenido que estar presentando por la coyuntura que se ha venido presentando desde el mes de marzo, no solamente a nivel local, sino quizás también internacional. Es aquí donde la Declaración de los Derechos Humanos, a partir del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecidos en su artículo 61, han establecido, por ejemplo, que los Estados partes en el pacto reconocen el derecho a trabajar y que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo que es libremente escogido o aceptado y que debe tomarse, o en este caso, las medidas adecuadas para garantizar este derecho. Es aquí nuestra Constitución Política del Perú, que en su artículo 2 ha establecido que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción, en ese sentido, a la ley. Entiéndase esto como el derecho al trabajo, que es un derecho humano. A partir de ello, dejo también entrever que los derechos laborales van a tener las condiciones de vida que sean indispensables y que sean apropiadas, sobre todo para garantizar la libertad e igualdad de los trabajadores. Es decir, los derechos que permiten al hombre acceder no solamente a un trabajo, sino que también se den las condiciones y por ende vamos a conocer la normatividad que tenga que dar de beneficio a los trabajadores y sobre todo que se promueva una protección con la dignificación de la persona como trabajador. Estos derechos no solamente van a depender de algo externo, sino que están inherentes al trabajador tan solo por el hecho de tener la condición de persona humana. Estos ejercicios con relación a los derechos que se habilita al trabajador van a tener que reclamarse, postularse o en su defecto dar a conocer las mejores condiciones laborales que pueden darse desde su empleador, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Entonces, la consecuencia de esto es indudablemente que los derechos humanos laborales no solamente son normas legales, sino que estos a su vez tienen garantías sociales que van a posibilitar las condiciones mínimas de vida de un trabajador dentro del ámbito o dentro también del contexto donde pueda estar desempeñándose. Tomando esto como sustento, tomando esto como base, me atrevo en todo caso a señalar que el trabajo es una aspiración social, individual del trabajador que moralmente válida y en este caso también dinámica, con la finalidad de que esto pueda servir directamente para el trabajador como tal y por defecto o por ende para su familia. ¿Quién es el encargado? ¿Quién tiene que ver con relación a lo que acabo de mencionar? Directamente tiene que estar vinculado y garantizado por parte del Estado respecto de las condiciones de protección y promoción que le permitan elevar la dignidad del trabajador y por ende, como lo vuelvo a mantener y a reafirmar en todo caso a la familia. Es decir, el efecto, la causa-efecto que puede presentarse a través de las acciones normativas y políticas dentro del ámbito económico, social y cultural que se pueden estar presentando y como mínimo que aseguren el pleno, ¿no? El pleno en relación a el empleo, a la estabilidad laboral, a un salario justo y sobre todo a las condiciones de trabajo adecuado dentro del mismo trabajo. Si bien es cierto, esto es un congreso, esta es una posibilidad en la que uno plantea alguna característica de lo que viene analizándose desde el ámbito académico también, no podemos salir dentro de lo que debería conocerse como tal. Porque si bien es cierto, podemos analizar una determinada norma o una determinada sentencia o quizás generar una determinada diferenciación, por así mencionarlo o por así señalarlo, pero no podemos dejar de ir a la parte esencial, que es justamente las características que van a servir para el presente desarrollo. Vale decir, aquí encontramos dos aspectos importantes. Por un lado, dentro de las características o dentro de los aspectos, es justamente que las características de los derechos laborales, sobre todo los derechos, son dos. La primera que viene a ser de carácter inherente y la segunda de carácter integrales. Cuando uno se refiere a hablar de una característica inherente, estamos hablando que son indispensables a cada persona que depende de un trabajo para vivir. No habría forma de poder comprenderse o entenderse de una forma completamente distinta cuando se establezca esta condición para las mejoras, como ya lo mencionaba también, respecto de el trabajo que pueda estar desempeñándose, la condición, el tipo y sobre todo el alcance que éste pueda tener. Por eso se establece, reitero una vez más, lo que es indispensable
para la persona que dependa de un determinado trabajo. Entonces, una característica importante a tomar en cuenta. Y la segunda, que sea de carácter integral o integrales en este aspecto. Todos los derechos están relacionados entre sí. Es decir, al mantener esta condición, lo que significa es que si uno de estos es violado, o en todo caso atentado, los demás derechos laborales también se van a ver de una u otra forma afectados. Y digo de otra forma por las conductas en su defecto al momento de proceder o al momento de tramitar una determinada condición o acción que pueda mermar el normal desarrollo de algún trabajador o la condición que éste pueda tener dentro de este aspecto. Entonces, caracteres que muchas veces posiblemente no se evalúen o no se tomen en cuenta para tomar acciones posteriores, cuando, por ejemplo, podríamos hablar desde una condición de despido, cuando podríamos hablar de una condición desde una carta que pueda poner en aviso de repente de la conducta o la condición que este trabajador pueda estar desempeñando, pero que en el ámbito académico, con el corte de carácter laboral, se han establecido estas y que las traigo a colación para hacer una importantísima remembranza. Ahora, los derechos también humanos, laborales, fundamentalmente dentro de la significación o dentro del matiz que se le pueda mencionar o dar a conocer, vamos a encontrar algunos muy importantes con relación a los derechos humanos laborales que terminan siendo fundamentales. El primero de ellos que sobresale es justamente el empleo estable. Por más condición dentro del marco de lo que es el marco de los derechos humanos, sobre todo los que terminan siendo fundamentales y los que constituyen y tienen dicha condición, encontramos, como mencionaba, al empleo estable. Habría que analizar en específico algún determinado contrato o alguna forma de empleo para poder quizás determinar si en algún determinado momento termina teniendo dicha caracterización o dicho matiz. No obstante, el ámbito de la académico ha recogido este principal elemento como el empleo estable. Lo que tenemos también que analizar luego de haberse presentado este primer elemento o esta primera característica o este primer ítem, también es conocido como el salario justo. Es decir, estamos hablando de un salario digno, de un salario que permita que pueda en todo caso establecerse las condiciones por el trabajo y por la función o por, en todo caso, también la función que se viene desempeñando y se van a establecer, puede indicar los rangos, las condiciones con relación a un salario, ¿no? También las condiciones laborales de forma adecuadas. Estas condiciones laborales adecuadas, es decir, la condición en la que uno puede estar desempeñándose, si lo vemos desde la perspectiva del ámbito de la construcción, para tratar de prevenir, digo tratar porque en la medida es una responsabilidad del empleador de poder darle los elementos mínimos de seguridad para obviamente prevenir algún tipo de accidente que se pueda presentar dentro del desempeño que se puedan estar suscitando. Por otro lado, también la libertad sindical ante una serie de conductas que puedan ser no muy bien vistas por parte de una determinada institución o quizás organización que permita la organización de un grupo de trabajadores y que puedan hacer prevalecer lo que en cuanto a libertad sindical se considere y pueda ésta ser atendida y considerada como tal. Sobre todo la concentración también, como siguiente elemento, la concentración y negociación colectiva, para mencionar lo referente a los aspectos obviamente de carácter fundante, de organización y sobre todo lo que pueda significar para un determinado grupo que está estableciendo pues algunas condiciones que consideran desde la condición salarial, desde la condición del empleo y sobre todo las condiciones que estas van a darse y que por defecto ingresamos al siguiente aspecto que viene a ser inclusive la misma huelga, ¿no? Condiciones que han sido o han servido en todo caso de base para poder reclamar y hacer prevalecer en cuanto a derecho que se ha establecido. Entonces, hablamos también en la evolución del crecimiento o reconocimiento de alguna determinada norma en cuanto al trato digno, al respeto inclusive ahora del mismo género,
que está ganando mayor cabida dentro de las contrataciones o dentro de la actividad laboral y que por defecto permite sirviendo una protección del trabajador, inclusive para aquellos que se inician dentro de un determinado rubro y que muchas veces las necesidades que puedan presentarse se dan inclusive por parte de los trabajadores que tienen una determinada edad, entonces que también se ha tenido que proteger en relación al trabajo de, en este caso, de los menores. Asimismo, cabe precisar, cabe señalar también que es conocido por la mayoría de abogados, de estudiantes de derecho, de que no podemos hablar de la irrenunciabilidad de los derechos que ya están reconocidos inclusive por las mismas leyes. No podemos establecer de que una persona puede estar renunciando a uno de sus aspectos fundamentales que van a garantizar y van a servir para aspectos relacionados a su propia vida, ¿no? Por las condiciones que estábamos mencionando, o por ahí poder indicar de que podría intervenir alguna institución que permita garantizar aspectos relacionados a beneficios inclusive de carácter laboral y, por qué no decirlo, de los mismos trabajadores. Y por último, poder mencionar en ese sentido lo que viene a ser la justicia laboral, que como podemos ver y conocer en nuestro ámbito, al menos nacional, se viene promocionando y dando la ya conocida nueva ley procesal laboral, ¿no? Que está ayudando a la celeridad de algunos procesos bajo el contexto nuevo y concepto de la oralidad que seguramente se está masificando a lo largo y ancho de nuestro territorio y que algunos distritos judiciales, por así decirlo, están incorporando y modificando con relación a una mejora en la atención de lo que viene a ser derechos que terminan siendo reclamados y que por ende se tienen que establecer en una vía necesaria. Los instrumentos internacionales que dan pie a lo que acabo de mencionar vienen siendo reconocidos dentro de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, vale decir, estos los encontramos directamente dentro de los artículos 4, 23 y también el 24. Inicialmente mencionaba aspectos que estaban directamente relacionados, como por ejemplo el reconocimiento de estos dentro de la normatividad, dentro del marco de la protección y sobre todo dentro de lo que un propio Estado no podría estar ajeno o no podría salir de ese marco de carácter internacional porque por defecto traería cola y por ende algunas amonestaciones, inclusive para el mismo Estado, ¿no? Y por defecto vulnerar desde ya algún derecho que esté asociado, que esté vinculado al ámbito de carácter laboral, pues obviamente termina generando mucho menoscabo en ese sentido. Por otro lado, el Pacto Internacional también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recoge dentro de su cuerpo normativo, en los artículos 6º, 7º, 8º y 10º, donde se recoge expresamente lo concerniente a temas directamente de carácter de derechos económicos, ¿no? Lo que van directamente a beneficio, van también a la protección, en ese caso del trabajador, y sobre todo de la garantía que tiene de todas formas un Estado que preservar y sobre todo procurar en pro de un determinado trabajador. En este caso, Perú tiene en ese sentido algunos convenios supra y sobre todo podemos manifestar entre ellos que sobresale el convenio sobre la eliminación, por ejemplo, de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sabemos muy bien que si bien es cierto, existe un alto índice relacionado o asociado a temas de carácter de violencia, a temas de carácter de acoso y sobre todo de acciones que vayan en contra de ya hace algún tiempo denominado el sexo débil. Sin embargo, como ya lo manifestaba, viene ganando bastante campo respecto a la capacidad o la incorporación y sobre todo la forma que viene en todo caso generándose para tener mayor presencia femenina. Por eso se habla también sobre la Convención
sobre la eliminación de toda forma de discriminación que se puedan estar presentando dentro de un determinado ámbito. Y esto lo encontramos debidamente recogido en los artículos 11 y 14 del referido convenio. Otro aspecto a mencionar, como hace poco lo señalaba también, del inicio inclusive de algunos jóvenes, por así indicarlo, a situaciones de carácter laboral. Entonces, Perú no está ajeno respecto de la Convención sobre los Derechos también del Niño para ver las condiciones o acciones que se pueden presentar en ese sentido. Entonces, el marco o dentro de los instrumentos internacionales permite que los convenios referidos, como también buscar sobre todo la eliminación de todas las formas de discriminación por una condición no solamente de sexo, sino también de condiciones de carácter racial, permite que exista una mayor actividad, una mayor productividad y que sobre todo se garantice lo que está reconocido al menos dentro de nuestro marco normativo, adelantándome a lo que vendría a ser el artículo, por ejemplo, 22 de nuestra Constitución. Y también para tratar de desarrollar en ese sentido lo que viene a ser el protocolo de San Salvador en sus artículos mencionados como el artículo 6º, 7º y 8º, donde esto va a permitir un mayor refuerzo, por así mencionarlo, cuando se presenten acciones que atenten directamente contra los referidos al ámbito del derecho laboral. Dentro de las normas del Organismo Internacional del Trabajo hay algunos instrumentos, por ejemplo, de protección de los derechos laborales, que vamos a ir directamente a lo que se tiene con relación al artículo 22 al 28 de nuestra Constitución Política del Perú, donde podemos encontrar que se va a garantizar y se va a procurar que todos los aspectos asociados o que estén relacionados permitan, pues obviamente, la plena satisfacción de la mayoría de estos. Y por ende, me atrevería en todo caso a señalar, por ejemplo, en su artículo 22, que se establece que el trabajo es un deber y es un derecho, es básicamente la base del bienestar social y el medio de realización de la persona. Eso prácticamente es la entrada al ámbito, por así indicarlo, del reconocimiento pleno de la garantía en la Carta Magna, y que obviamente también las normas legales en algunos decretos, como por ejemplo podrían ser el 276, el 728, el 1057, y por no dejar de mencionar la 29849, entre otros que seguramente la mayoría de los ponentes que se están dando cita van a seguramente desarrollarla conforme corresponda. También señalarles, por ejemplo, que en relación a lo que es, lo que es directamente al artículo 22, que está asociado, por ejemplo, al trabajo, hay que mencionar que esto parte desde el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que en su inciso 15 ha establecido que se tenga que trabajar libremente con sujeción a la ley. Pero para ello es importante establecer que el trabajo es fundamental, ya que nos permite tener la utilidad, tener la creatividad y sobre todo que permite el desarrollo de la persona y la sociedad. No podemos dejar de mencionar de que el Estado procura, ¿no? Y se va a establecer algunas condiciones sumamente importantes en cuanto a función o en cuanto a protección respecto de esta, ¿no? Entonces mencionaba que tenemos algunas situaciones como, por ejemplo, el trabajo permite la obtención de algunos ingresos, el reconocimiento también de alguna condición de carácter laboral, sobre todo va a permitir que haya una acción de crear nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y que obviamente va a permitir que se establezca inclusive la alimentación, sobre todo que se garantice la alimentación, el vestido y sobre todo que permita cubrir las necesidades básicas, no solamente de forma individual, sino también de forma, llámese, colectiva o en su defecto para el beneficio de la familia. Cabe precisar también que este artículo 22 tiene un aspecto muy importante que debemos no dejar de lado.
Por un lado es un deber y por otro lado también es un derecho. Es decir, es la base del bienestar social y del medio de realización de la persona, como lo he mencionado, como le he señalado. Asimismo, para tratar de ir desarrollando este aspecto estrictamente asociado a la Constitución Política del Perú, como mencionaba a partir del artículo 22, es el artículo 23 el que permite conocer que el trabajo tiene sus diversas modalidades y que el objeto de atención prioritaria del Estado va a servir o va a darse respecto de la protección esencial a la madre, al menor de edad y sobre todo al impedido de trabajar. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni tampoco desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado, por ejemplo, a prestar un trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, salvo quizás alguna condición, y digo quizás en ese término expreso, por las condiciones que se puedan presentar. No obstante, está recogido dentro de nuestro marco constitucional que no hay forma. Por eso es que el trabajo en sus diversas modalidades vamos a definir o señalarlo desde esta forma, estableciendo que el objeto de la atención prioritaria en ese sentido es, en este caso, el Estado. No hay que olvidar en ese aspecto y sobre todo que el Estado es el encargado de promover, ¿no? Es promover las condiciones para el progreso social económico. Quizás algunos ya preocupados dirán en algún momento, ¿cómo vamos a hacer a raíz de esta situación en la que quizás nos encontramos? Sin embargo, se estaría en todo caso evaluando alguna condición, me atrevería a mencionar a título personal, sin ánimo de hacer hincapié a lo que podría ser el propio gobierno de turno, pero la preocupación, al menos de cara a lo que va a ser el siguiente año, es relacionada a la promoción de las condiciones para un progreso, sobre todo de carácter económico. Cabe mencionar que dentro de este artículo, al menos del artículo 23, también se tiene que señalar o se tiene que establecer que el Estado protege a dos integrantes fundamentales y claves dentro de la sociedad. Lo mencionaba, en ese sentido es a la madre y en este caso también al menor. Y sobre todo, aquellas personas que no estaríamos dejando de lado o no podríamos dejar de mencionar, aquellos que están imposibilitados o están impedidos, o también aquellos que ya simplemente no pueden por condiciones mínimas o por condiciones de salud, que tendría que darse las acciones necesarias para no generar una desprotección en ese sentido. Por otro lado, el artículo 24, ¿no? Lleva directamente al derecho a la remuneración. Y aquí hay que señalar dos aspectos considero también importantes. Por un lado, la remuneración que tendría que darse de una forma equitativa, ¿no? Para poder producir algunas acciones que sean de carácter personal y por ende familiar, y por otro lado, el trabajador tiene también el derecho a la remuneración mínima que regula o está regulada por el propio Estado. Como vamos con el tiempo, me parece que todavía tenemos, y mencionar también que en este aspecto el artículo 24 hace bastante énfasis en esos dos elementos importantes que acabo de mencionar, es decir, por un lado hace mención a una situación de carácter equitativa y por otro a una remuneración mínima. Cabe señalar también que dentro del artículo 25, lo que pudo haber sido uno de los baluartes importantes con relación a la hora determinada, o es decir, la jornada laboral que va directamente a establecerse con el tiempo que uno tendría que estar dentro de una determinada empresa, institución o dentro de lo que se pueda desempeñar, es la jornada laboral, que son las 8 horas. Al menos en el Perú se establece que el trabajador tiene derecho a un descanso semanal o anual con una remuneración. Está establecido, ¿no? Y también su disfrute y la compensación que se regulan por ley o por el convenio. Por eso mencionaba, dentro de todo el bagaje de protección que se le tiene que dar, no solamente en pro del indubio pro operario, sino también tomando en consideración en pro de lo que en cuanto a dignificación de la misma persona se establece y tomando en consideración este aspecto que lo recoge dentro del artículo 25 de nuestra Constitución Política del Perú. El artículo 26, tomando en consideración de forma sucinta, como estoy mencionándolo,
Se parte, en todo caso, de los principios de carácter laboral. Y estos principios que pues, saltan en todo caso a la luz respecto de la igualdad en relación, por ejemplo, a las normas establecidas que van a respetar algunos principios muy esenciales y muy importantes, como por ejemplo la igualdad de oportunidades. Se ha considerado algunos aspectos que están o estarían en todo caso asociados o podrían quizás entenderse como discriminatorios. No obstante, esto termina siendo materia inclusive de análisis respecto a lo que podría ser cada caso en particular. Yo no me atrevería quizás a mencionar algún aspecto en específico, debiendo considerar lo que sea, como reitero, ¿no?, un aspecto en particular. Otro principio tomado en cuenta dentro de lo que desarrolla este artículo 26 de la Constitución Política, que es irrenunciable los derechos reconocidos por la Constitución Política. Y finalmente, dentro de lo que es la protección favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre una determinada norma. Es decir, lo que mencionaba hace un momento también, ante alguna determinada duda, lo que en todo caso termine favoreciendo indirectamente, llámese desde esa óptica, lo que es más beneficioso para el trabajador. Claro está que tendríamos que analizar también si vamos a un determinado aspecto o algún determinado caso en particular, como lo reitero, la condición laboral, el aspecto por el cual fue contratado, la condición en la que se encuentra, la remuneración y algunos elementos esenciales pues, que obviamente nos permiten o nos permitirían analizar en específico un determinado aspecto. Es por ende que la presente le estoy tratando de mencionar de acuerdo a la parte básica, por así indicarlo, tratando de ingresar a lo que va a ser el desarrollo de las siguientes participaciones. Aspecto también a señalar es la protección contra el despido arbitrario. Aquí hay mucho en todo caso por analizar y obviamente el tiempo otorgado termina siendo quizás un poco mezquino para este tipo de actividades y obviamente la ley otorga al trabajador, por ejemplo, una adecuada protección contra el despido arbitrario. Pero, ¿qué es lo que se establece respecto de este aspecto? La ley otorga en realidad y vamos a establecer que en todos los casos va a existir una protección contra un determinado despido. Como indicaba, hay que ceñirse a lo que vendrían a ser las causales, las condiciones o las situaciones que puedan haberse presentado para poder otorgar o ingresar siquiera al término del despido y determinar, obviamente, con el análisis correspondiente si este termina siendo arbitrario, si de repente es correcto o es incorrecto. Eso se tendría que determinar como incido una vez más, de acuerdo a una determinada condición. Finalmente, este artículo 28, dentro de lo que permite el ámbito de la Constitución o lo que está reconocido dentro de la Constitución, son los derechos colectivos. La libertad sindical y el ejercicio democrático son los que van a ser materia o los que vendrían a ser materia de análisis en este aspecto, ¿no? Y es que aquí sobresalen aspectos importantes como, por ejemplo, el derecho de la sindicalización, sindicato, también el derecho, por ejemplo, a una negociación colectiva, y esto que por defecto ya empiezan a aparecer quizás algunas organizaciones debidamente agrupadas y que tienen obviamente como desenlace el derecho, por ejemplo, a la huelga, que está asociado al reclamo, a la consideración y sobre todo a lo que vendría a traer por defecto un beneficio, ya sea por un incremento quizás salarial o por alguna otra condición que se haya adoptado, que se haya establecido. Respecto del derecho, por ejemplo, de la negociación colectiva, me atrevo a señalar aspectos relacionados a la discriminación, por ejemplo, antisindical, ¿no? Por ejemplo, actos también de injerencia y sobre todo que también se pueda dar la garantía de carácter institucional. Esto tenemos como, por ejemplo, fomentarse o darse en ese sentido la obligación de desarrollar, por ejemplo, una negociación colectiva y por otro lado también el carácter de que sea voluntario. Finalmente, vamos a comprender de que este aspecto no es o no debería entenderse de esa forma cuando manifiesto que algunos consideren puede que no se estaría reclamando o no se estaría
garantizando el derecho de los que son parte de este sindicato o de alguna determinada agrupación que pretenda reclamar en nombre de, ¿no? Entonces, utilizar, por ejemplo, el famosísimo convenio o una negociación colectiva va a ayudar de mucho cuando se requiera, por ejemplo, saber qué es lo que se pudo haber presentado ante un despido o ante una situación que trastoque aspectos relacionados al trabajador. Finalmente, el derecho, por ejemplo, de las utilidades de una empresa, que también se puede dar y lo recoge nuestra Constitución dentro del derecho a participar en las utilidades. Es lo que da el enunciado correspondiente dentro de la Constitución Política del Perú. Y tenemos como, por ejemplo, promover otras formas de participación, ¿no? Que van directamente también a verse implicadas de parte del Estado, el derecho de algunos trabajadores y sobre todo a participar directamente. No aplica, por así indicarlo, para aspectos o asociados a instituciones que no se hayan señalado o establecido dentro de este aspecto. Sin embargo, se establece que algunas empresas podrían verse beneficiadas en cuanto a este aspecto. Y sobre todo, más que la empresa, es el trabajador en realidad, porque va a ser partícipe de lo que pueda darse cada cierto periodo y que obviamente va a dar un ingreso adicional, ¿no? Entonces, mencionaba dentro del carácter también hace poco, de carácter internacional, ¿no? Toda persona, como menciono y reitero una vez más, tiene derecho al trabajo, a una libre elección de su trabajo. Esto no es una situación que se me ocurra, sino que esto está debidamente reconocido y establecido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, véase ya a buena data, de 1948, y que toda persona pues tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. No podemos a estas alturas pretender señalar de que dependiendo del puesto o lugar de trabajo se pretenda una remuneración completamente distinta a los requisitos mínimos que se hayan solicitado o que se pretendan en todo caso reclamar, y que aspectos asociados de acuerdo a un determinado rubro se pretenda reclamar, ¿no? Entonces, esto es lo que recoge también la Declaración Universal en su artículo 23, establece también que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, sobre todo que sea satisfactoria y que le asegure lo que en cuanto a su desempeño se puede estar generando, ¿no? También a la propia familia y sobre todo, reitero una vez más, a la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a establecer un sindicato si lo considera, pero habría que ver en todo caso la progresión del mismo, y finalmente a lo que se ha reconocido y es muy importante, ¿no? Que toda persona tiene derecho al descanso, ¿no? Al disfrute del tiempo libre, a una alimentación razonable de la duración del trabajo y sobre todo a las vacaciones periódicas pagadas. Seguramente van a haber algunas preguntas relacionadas o asociadas a este episodio que quizás va a marcar y ya ha marcado, ¿no? Respecto de la historia misma con el aislamiento social y cómo es que seguramente se vienen presentando o qué acciones se tendrían que hacer al respecto. Sin embargo, no podemos salirnos de este marco nacional, ni mucho menos del marco internacional, como es la Declaración Universal, y por otro lado también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aquí, en este caso, el Perú ser parte en ese aspecto, va a tener que servirse y reconocerse sobre el derecho de que toda persona va a tener en ese sentido el reconocimiento del goce de las condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria. También se establece, por ejemplo, el salario equitativo, las condiciones de existencia dignas, la seguridad, sobre todo de higiene en el trabajo, la igualdad de oportunidades, sobre todo con el aspecto de poder ser promovidos dentro de su trabajo, la categoría y lo que corresponda, ¿no? con las acciones que sean necesarias, y sobre todo, incido una vez más, tomando como referencia el Pacto Internacional, como reitero,
de derechos económicos, sociales y culturales, el descanso y el disfrute del tiempo sobre el mismo, ¿no? No pretendamos solicitar vacaciones cuando de repente no se han cumplido ni los mínimos establecidos y se pretenda en todo caso solicitar las mismas, ¿no? Y aquí en todo caso, ya para ir finalizando, espero estar dentro del tiempo, el protocolo de San Salvador. Este artículo sexto, que establece que el derecho al trabajo tiene dos aspectos importantes. El primero es que toda persona tiene derecho al trabajo, al cual también incluye, por ejemplo, la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través, por ejemplo, del desempeño que se puedan estar suscitando, dando, o sobre todo la actividad que sea lícita, libremente escogida y aceptada. Aquí no pretendemos inducir o dejar entrever que alguna actividad que no tenga de repente la licitud de vida esté reconocida, amparada y sobre todo se pretenda protección, ¿no? Y por otro lado, lo que recoge este protocolo es también los estados partes que se comprometen, por ejemplo, a adoptar las medidas que garanticen la plena efectividad del derecho al trabajo, sobre todo en especial las que se refieren, por ejemplo, al logro del pleno y sobre todo la orientación para particularmente aquellos que tengan habilidades diferentes, dado que en el mismo protocolo establece los minusválidos. Sin embargo, tomando en referencia de que al menos el Perú ya hace algún tiempo ha establecido por intermedio del Tribunal Constitucional esa denominación de personas con habilidades diferentes. Y sobre todo también hace énfasis a que los estados partes pues se comprometan también a ejecutar, por ejemplo, y fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar. Es decir, se encamina a que también la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Entonces, yo creo haber dado mi aporte desde la perspectiva en la que se viene desarrollando la presente y establecer de repente una vez más si hubiera alguna inquietud, interrogante, no sin antes agradecer a la organización de este segundo Congreso Nacional de Derecho, en este caso laboral, y sobre todo a la organización por haberme dado la oportunidad de estar disertando el día de hoy, y una vez más a la Federación Peruana Unificada de Abogados de Cusco por haberme dado el pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Paul Quiroz Frías, por tu ponencia muy ilustrativa en cuanto a lo que es Constitución y Derecho Laboral. Un agradecimiento muy especial de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Sin antes mencionarle que tenemos participantes que se conectaron a través de la plataforma Facebook Live, el cual le envían saludos de parte de Hilda Cruzcaya desde Colombia. También tenemos otro saludo de Estela Ropero desde Bogotá. Un abrazo, doctor Paul. Gracias por su participación. Muchas gracias.